Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Honduras. Les saluda Tony Munguía, bienvenidos a Día Político. Hoy el tema a abordar es muy importante, cómo legislar en el futuro, en los próximos años, para los pueblos olvidados. Esta tarde nos acompañan dos distinguidos invitados. Él es aspirante a diputado por el partido Frente Amplio, don Manuel Amador, conocedor del tema de los barrios y colonias, también es presidente de las Juntas de Agua, y asimismo el aspirante a diputado por Todos Somos Honduras, Mario Miller. Él ha sido miembro de las comunidades olvidadas, como ser La Mosquitia, por ejemplo. Inicio con usted, precisamente, don Mario Miller, cómo legislar en los próximos años si usted llegasen a ser diputado del Congreso Nacional de la República. Un gusto saludarle. Muchas gracias, licenciado, y al pueblo hondureño. Es un placer de estar aquí en este medio de comunicación. Tenemos varias propuestas para poder legislar desde el Congreso Nacional a favor en los derechos de los pueblos indígenas. En primera instancia, en el marco del convenio 169 de la OIT, y también Honduras es firmante del protocolo de Tegucigalpa, donde tiene que cumplir los derechos consuetudinarios, los derechos ancestrales de los pueblos indígenas. Como primera instancia de propuesta tenemos la creación de la ley de consulta previa, libre, informada, para resguardar los derechos de los pueblos indígenas. Todos los proyectos que tienen que ir a los pueblos indígenas tienen que ser consultados a los pueblos. Otras de nuestras propuestas es en los pueblos indígenas no hay una política de generación de empleo. Tenemos que crear políticas eficientes de generación de empleo para poder mejorar las condiciones de vida. Seguidamente también tenemos propuestas de crear una cuota de poder en el Congreso Nacional, parlamentos indígenas. Hay ejemplos en otros países que tienen parlamentos en Bolivia y en otros que tienen parlamentos indígenas, quienes son independientes, no son partidarios de un político, sino que tiene que ser nombrado mediante la representación de los pueblos indígenas para poder defender, gestionar el desarrollo económico y humano y la protección de los derechos de estos pueblos. Dentro de la ciudad también hay pueblos abandonados, es decir, los barrios vulnerables, las colonias vulnerables. Usted conoce bien este tema, don Manuel Amador, por eso es que lo hemos invitado aquí. ¿Cómo legislar para estos pueblos abandonados? Efectivamente, fíjese que aquí en la capital nosotros, por ejemplo, el tema toral de nosotros es el agua. Y si usted siempre que abra los micrófonos a través de Televicentro y empiece a auscultar en los barrios y colonias, le van a decir que el tema toral es agua. Claro. Y es que tenemos un grave problema nosotros porque desde que se construyó Concepción en el año de los 90 a través del periodo del ingeniero José Ascona Hoyo, no se ha vuelto a construir otra represa más. Y en aquel tiempo el índice poblacional aquí en la capital andábamos alrededor de 700,000 habitantes. Hoy andamos arriba de 1.500.000 y ya esas represas no dan abasto, por lo consiguiente tenemos un déficit de 100 millones de metros cúbicos. Y de la única manera que podemos solventar esta crisis es construyendo Guasarique 2, Río del Hombre, y ahí habríamos solventado esta crisis. Lamentablemente las personas que nos gobiernan desde los años 90 a la fecha no ha habido interés de parte de ellos de tocar estos temas. Por eso es que ve usted que todos los participantes que van ahorita a elección popular, estos temas no lo tocan. Uno porque de repente no lo conocen, los otros porque no les interesa. Y por lo consiguiente nosotros como conocedores de este tema y hemos tomado pues a bien ¿verdad?, entrar a la arena política y agradecerle pues al Frente Amplio
a don Andrés Pavón, que me ha dado la oportunidad pues, de participar a través de ese partido, ¿verdad? Un puesto de elección popular, y ya que vamos pues a someternos, ¿verdad?, a la autoridad de lo que es el pueblo, a ver si podemos lograr esta meta y desde allí, ¿verdad?, buscar leyes que vengan en realidad a beneficiar, ¿verdad?, a esta población que es digna ya de una mejor suerte. Bien, don Mario Miller, ¿cuál es la necesidad de aquellos pueblos indígenas, de aquellos pueblos de la Mosquitia? La gente quizás de aquí, de Tegucigalpa, de Comayagua, no nos damos cuenta porque quizás no hemos viajado, pero usted que pasa viajando a esos lugares, ¿cuáles son las necesidades verdaderamente que ocupan nuestros pueblos indígenas, por ejemplo? Las necesidades básicas, uno, tenemos que mejorar la infraestructura educativa de los centros educativos, y hay muchos centros que son unidocentes donde requiere estructuras presupuestarias para nombrar docentes de educación intercultural bilingüe. Uno. Dos, es la urgente construcción de clínicas municipales, porque la gente tiene que trasladar hasta en las ciudades para ser atendido con medicamentos, y muchos mueren en la capital, lo cual es urgente mejorar el sistema de salud sanitaria en nuestro departamento, porque hasta el momento solo contamos con un hospital, lo cual no tiene infraestructura adecuada, no tiene medicamentos y también falta de personal médico. En otro también no hay energía eléctrica, lo básico en el departamento, y gracias a Dios cuando tenemos muchos recursos para crear energía limpia desde las olas del mar, desde los ríos, que puede construir sistema de energía renovable. También la necesidad de infraestructura interna, de carreteras internas para promover el ecoturismo y el mercado interno. Esos son lo base que se necesita, que se requiere en el departamento, y gracias a Dios, no solamente en gracias a Dios, sino que en todos los pueblos indígenas y afrohondureños en el país. Vámonos a una pausa comercial, no nos cambien, seguimos con este tema. Tegucigalpa solo ha tenido 6 alcaldías municipales comandadas por el Partido Liberal de Honduras desde su fundación. Buenas tardes, Tony, amigos de Día Político. Me encuentro con la doctora Ligia Ramos, que también es candidata a diputada por el Partido Salvador de Honduras, referente al tema de que el PCH está investigando a la empresa MSA, la que se va a encargar de la transmisión de resultados electorales. Muy buenos días, muy buenas tardes, es un placer saludar. Sí, buenas tardes. Pues la verdad que es correcto lo que está haciendo el PSH. Es correcto que nosotros, como participante de la contienda electoral, nosotros también podamos hacer una auditoría social, y al encontrarse, a un caso se encuentra alguna irregularidad, pues hacer las denuncias correspondientes. No es el objetivo venir y boicotear, porque no, definitivamente Honduras necesita un cambio democrático, pero sí creo que es importante porque históricamente se ha perdido la credibilidad en el Consejo Nacional Electoral, y los fraudes han sido exagerados en las últimas elecciones, en varias elecciones, ¿verdad?, por varias décadas. Entonces, yo creo que no debería molestarse el Consejo Nacional Electoral. La población sabe que el PCH es un partido anticorrupción, que estamos personas que no estamos ligadas a narcotráfico ni a corrupción, y que debe confiar en las investigaciones que hacemos. Bien, esas han sido las reacciones de la doctora Ligia Ramos, candidata a diputada por el Partido Salvador de Honduras. Volvemos con ustedes. Gracias, Ivania, gracias a la doctora Ligia Ramos. Bueno, ¿cómo reaccionan también el Frente Amplio y el partido Todos Somos Honduras? Don Manuel Amador, se quiere investigar a esta empresa que tuvo ciertas irregularidades bajo la investigación de los mismos miembros del Partido Nacional, donde argumentaban de que existía un contrato irregular, por decir así. Pero, ¿qué opina usted sobre esto? Vea, este problema se va a seguir dando mientras no haya verdaderamente una ley electoral que venga a satisfacer, ¿verdad?, la voluntad del pueblo. Esto se va a seguir dando, y esto mientras no se saquen
la mano de los políticos precisamente en las MER, esto se va a seguir sucediendo porque cada partido político va a querer tener su representación velando por sus intereses. Entonces esto, si usted ve esa ley que se reformó, la ley electoral, prácticamente fue cosmético eso, no se ha hecho absolutamente nada, casi van con las mismas reglas del juego y los tres partidos políticos grandes se han repartido ellos el poder, ¿verdad? Y eso se va a seguir dando y se va a dar en el proceso electoral y ahí no los queda otros, como dice la doctora Ligia Ramos, ¿verdad?, de estar como observadores pendientes y cualquier anomalía que se pueda ver para ese día, pues no le queda otro por que hacer los reclamos respectivos ante las autoridades para ver si así pues podamos tener un proceso eleccionario más justo. ¿Qué opina usted, Mario Miller, sobre esto? Es lamentable la situación de corrupción en el país, como dijo el líder. Este es una estrategia de corrupción de los tres partidos que ha implementado para poder repartir los poderes, los puestos políticos. Contra eso repudiamos y seguiremos gestionando una transparencia. También formamos, como todos somos Honduras, formamos parte de FRANAEL, que es el Frente Nacional de Elecciones Limpias, donde tendremos en cada mesa electoral observadores jóvenes voluntarios. Es lamentable esta situación y repudiamos y tenemos que unir como pueblos hondureños para unas elecciones limpias, aunque ya tiene tramado la estrategia de corrupción de quedar los tres partidos grandes en el poder. ¿Qué propone el Frente Amplio, principalmente usted, que es conocedor de los barrios y las colonias quizás más peligrosas, más vulnerables del país, de la capital del país? ¿Qué hacer para combatir la delincuencia dentro de estas colonias? ¿Qué hacer para combatir la extorsión dentro de estas colonias, dentro del Congreso Nacional de la República? ¿Qué haría usted, don Manuel Amador? Es que efectivamente, mire, estas situaciones se vienen dando en los barrios y colonias cuando la persona de repente es ociosa y no haya nada que hacer, ¿verdad? Por lo consiguiente, hoy con la situación de que estamos atravesando, pues hoy la juventud, pues a través de las drogas, ese es lo primero de que son inducidos y ese es un problema que no se puede descuidar. Por lo consiguiente, yo creo que en ese aspecto, si se llevaran proyectos de desarrollo a estas comunidades, si se hiciera, como le dijera, centros de recreación, ¿verdad? Y aquí es algo que tiene que venir mancomunadamente con la cuestión de la formación en las escuelas, en las iglesias, y a ver cómo podemos ahí rebatir, porque lamentablemente esta es la situación que nos está comiendo por todos los 4 puntos cardinales del país, y por eso es que la violencia día a día va más fuerte, y esa es una forma que habrá que buscar la manera a través del Congreso, buscar leyes en realidad y beneficios a estas grandes comunidades ahí para poder revertir, ¿verdad?, esta problemática que nos aqueja a todos y cada uno de los hondureños. Mario Miller, existe también una problemática dentro de la ciudad. Se han venido emigrando jóvenes queriendo estudiar aquí en la ciudad, pero ¿qué pasa cuando llegan aquí a Tegucigalpa, por ejemplo? Hay diferentes colonias que están llenas bastante de pobladores misquitos. ¿Qué propone usted? Bueno, hay muchos, no solo misquitos, de todos los pueblos indígenas que están en las ciudades, en la capital, lo cual por estudio, porque en los pueblos indígenas no hay una universidad donde puedan salir adelante. Por lo tanto, tiene que salir forzosamente para superar en las ciudades. Y tiene condiciones precarias en el alquiler de viviendas, donde viven colonias peligrosas, donde alquilan apartamentos, cuarterías, en condiciones no humanitarias. Como partido político, Todos Somos Honduras, tenemos esa propuesta de viviendas para los indígenas
emigrados en la ciudad para superar. Tenemos, no solamente para los indígenas, también para los capitalinos. Hay muchos capitalinos y capitalinas que tienen 30 años de estar alquilando una casa y no tienen una vivienda, donde hay terrenos baldíos, ejedales municipales, donde puede crear programas de vivienda mediante el apoyo de cooperantes internacionales. También requerimos de apoyar con becas universitarias a los jóvenes de los pueblos y a nivel nacional. Becas no solamente universitarias, también en educación básica para mejorar las condiciones de vida. Hay más de 1 millón de jóvenes que no están yendo en una universidad, en un centro educativo, porque no tienen las condiciones de vida. Tenemos que crear programas de alimento en las universidades, tenemos que crear transporte gratuito para los estudiantes, crear becas a los de mejor excelencia académica. Estas son las propuestas que tenemos que trabajar para mejorar las condiciones de vida de los pueblos. Aparte de eso, también tenemos que transformar el sistema educativo para poder combatir la delincuencia común a través de creación de 4 campos de conocimiento. Tenemos que crear el campo de conocimiento de la ética y valores morales, porque los niños y jóvenes han perdido los valores morales. Y la educación financiera ambiental. Bien, vámonos a una pausa comercial. Venimos conversando con estos 2 invitados. Tus notitas son un espacio donde todos los lunes en Tu Nota PDF se realizan críticas, análisis y comentarios que mueven a Honduras y el mundo de una forma diferente, directo y reflexivo. En esta portada de hoy de tunota.com, mire ustedes lo que tenemos, la situación que está atravesando Guanaja, también cómo legislar, y es precisamente sobre este tema que estamos hablando, cómo legislar para estos pueblos que están en abandono pese a que se dicen que son centros turísticos. Bueno, se genera dinero bastante ahí, pero mire usted lo que ha acontecido. Un pueblo que no tenía ni una tan sola estación de bomberos, don Manuel Amador. Increíble lo que está pasando en nuestro país. En realidad que uno se asombra, porque vea usted, aparte de que es una isla atractiva, como dice usted, y que todo mundo desearía viajar para conocer esa isla, vea usted que no tener una estación de bomberos, por un lado. Por el otro lado, ahí se nota que no ha habido una zonificación allí en esa isla, en el sentido de que si usted ve las callecitas, ahí están angostas, esos callejoncitos, que cómo podrá, si aún hubiese habido alguna estación de bomberos allí, no se hubiera podido hacer absolutamente nada porque no podría entrar. Y entonces eso se ve pues que habrá que hacer una reingeniería total en esa isla y buscar de cómo acomodar de nuevo y tomando estas precauciones, porque imagínese usted, tenemos entendido que andan alrededor de 190 viviendas allí perjudicadas ahí en ese incendio, y qué triste es mirar su casita, uno que esté agarrando fuego y sin poder hacer absolutamente nada y sin poder tener auxilio de alguien que lo pueda auxiliar. Y por eso es que pues algunos adjudicatarios, por querer recuperar lo poco de sus bienes que tenían, pues salieron lesionados, ¿verdad? A través de querer entrar a recuperar algo de lo que miraban ellos que el fuego se los estaba consumiendo. Mario Miller, bueno, usted tiene familias ahí también, me decía. Gracias a Dios no está lejos de eso también, don Mario. ¿Qué hacer para esto? Mire, es urgente construir una política estratégica de reconstrucción de esta isla y también un mapeo de riesgo a nivel nacional. No solamente esto, este es un ejemplo que estamos viviendo donde no había ni una estación de bombero. Así sucede lo mismo con varias islas y varios departamentos del país que no se cuenta con estación de bombero. Aquí se requiere de trabajar en conjunto para poder evitar estos tipos de riesgo que sufren nuestros pueblos indígenas, en este caso el pueblo negro de habla inglesa. ¿Mismo miedo hay en la Mosquitia de que pueda ocurrir esto?
Estamos en las mismas... ¿Hay estación de bomberos ahí bastantes? Solo hay una estación de bombero en Puerto Lempira, en un municipio. De ahí todos los municipios no hay estación de bombero. Estamos en el mismo peligro de sufrir cualquier incendio y no hay un control. Entonces aquí también las Fuerzas Armadas tienen que estar a la disposición del pueblo. Si fuera otra cuestión ya estuviera allá, pero desde las 2 de la mañana hasta las 11 de la mañana ya, gracias a Dios que no quemó toda la isla, pero la mitad de la isla se quemó. Nos solidarizamos con nuestros hermanos negros de habla inglesa de Guanaja, porque allá tengo una hermana que también vive allá, siempre hace trabajo. Quiero comentar que Guanaja es una de las economías muy fuertes que entra al Estado de Honduras mediante la pesca industrial, lo cual el Estado tiene la responsabilidad de construir política eficiente de fortalecimiento y desarrollo a esta isla. ¿Debe invertir más el Estado en estaciones de bomberos, en los barrios y colonias, en más seguridad, en más centros educativos, don Manuel Amador, para que, por lo que me decía usted anteriormente, para que no haya ya tanta delincuencia en los barrios y colonias? Desde luego que sí, mi estimado amigo Tony, y fíjese que aquí, después de que se dan los acontecimientos como este, es que se empieza a tocar estos temas. Ya después de 8 días, 15 días después, ya se vuelve a olvidar esto y continuamos con la vida normal. Por lo consiguiente aquí, pues, desgraciadamente, siempre las representaciones en el Congreso Nacional, ¿verdad? Los personajes que nos gobiernan nunca, ¿verdad?, gobiernan en realidad para el bien común del pueblo, sino que siempre van aprobando leyes para el beneficio personal, y esa es la gran realidad por la que estamos atravesando, y por eso tenemos que cambiar. Este 28 de noviembre tenemos esta gran oportunidad en este abanico de partidos políticos que se va participando a un puesto de elección popular, y que el pueblo tenga la oportunidad de escoger gente nueva, porque si seguimos votando por los mismos resultados vamos a obtener, y entonces esta es la gran oportunidad que tenemos, ¿verdad? El pueblo, que sepamos escoger, ¿verdad?, elegir e ir a votar en realidad por esos candidatos nuevos a fin de traer este beneficio a la gran hondureñidad. Hablando de incendios, algo que yo he visto aquí en Tegucigalpa, por ejemplo, es que no hay estaciones de bomberos en los mercados, por ejemplo, y es por eso que ha habido tragedias, don Manuel Amador. ¿Qué van a proponer ustedes en el Congreso? Y sabe qué es lo más triste, aparte de eso, Tony, que cuando usted va y va a buscar un tragante, no tienen agua tragantes, tal vez en ese momento que se necesitan, habrá que llamar ahí al SANA para que habilite ese tragante. Imagínese usted. ¿Y si es a medianoche? Esa es una gran realidad. Por eso es que es importante. Si usted ve esta estación que está aquí por el lado del Carrizal, se instaló esa estación ahí debido, pues, a los desastres que se dieron, y que esa estación de bomberos tiene que cubrir un sinfín de colonias que de repente, de aquí que quieran llegar con el tráfico vehicular que existe en estas colonias, de repente se van a tardar 15 a 20 minutos, y ya ve usted en 15 a 20 minutos cómo ha avanzado un incendio en una propiedad. Por eso es que es importante, como dice usted, crear políticas allí y en puntos estratégicos, y crear estas estaciones de bombeo que son bien importantes y que hacen un papel fundamental, ¿verdad?, defendiendo al pueblo. En realidad son como decimos, héroes, ¿verdad?, nacionales que tenemos, ¿verdad?, los bomberos. Ahí en La Mosquitia actualizamos información. ¿Qué está pasando ahorita en La Mosquitia, don Mario Miller? Podemos decir el pueblo hondureño, aquí siempre hay noticias, la verdad, en La Mosquitia, pero ¿qué es lo más nuevo que hay allá? Lo más reciente... En cuanto a temas de necesidades. En temas de necesidades, lo más reciente es, uno, es la salud comunitaria. 2, la seguridad ciudadana. En La Mosquitia no hay seguridad ciudadana, hay muchos asesinatos y todo queda en la impunidad, lo cual la mayoría de los sicarios son de otros departamentos que se emigra para, gracias a Dios. Otro es generación de empleo. Creo que también, igual que como en La Mosquitia y a nivel de todos los pueblos indígenas, es urgente, como propuesta de Todos Somos Honduras, con el doctor Marlon Escoto,
es hacer un mapeo a nivel nacional de los riesgos en cuanto a incendio, en cuanto a inundaciones, en cuanto a las necesidades básicas que tiene cada pueblo para poder construir una política eficiente de dar una respuesta a corto, mediano y largo plazo a los pueblos. Bien. Hasta aquí Día Político. Buenas tardes.